Hoy seguimos con el Evangelio de Marcos, y seguimos el estudio expositivo de la palabra. Y ya la semana pasada Israel nos habló ha habido 3 semanas seguidas de que habló acerca de los heraldos del reino, los que él envió de 2 en 2 para predicar el Evangelio a toda aquella región. En el mismo capítulo, pero en el versículo número 14 hasta el 29, tenemos una historia entrecortada entre lo que el Señor hizo con los discípulos, enviarlos, luego los comisionó, pero ellos regresaron dando el informe. Y ahí en medio se encuentra el pasaje que vamos a leer. Un pasaje que está lleno de intrigas, de crímenes, de maldad, de celos. Y podríamos hacer incluso hasta una película, una novela de esto. Bueno, el título ya nada más del pasaje nos da una reseña de lo que se trata. Se trata de la muerte de Juan el Bautista. Creo que nadie de los que estamos aquí presentes, me incluyo yo mismo, somos conscientes de que hay miles y miles de hermanos nuestros que están siendo asesinados por causa de la palabra de Dios. Todavía no ha llegado el tiempo, el momento en el cual tú tengas que refugiarte en cavernas, en cuevas, en las grietas de las montañas, porque sabes que si no lo haces, tu vida peligra. Así que nosotros estamos en Occidente bien tranquilitos. Abres tu frigorífico, tienes lo que se te apetece, enchufas tu televisión, puedes dormir en una cama confortable y un larguísimo etcétera de comodidades que tenemos. Pero quiero decirte, querido hermano, hermana, que hoy hay miles de hermanos tuyos y míos que están sufriendo persecución. Y no porque sean unos sinvergüenzas, sino precisamente por causa del nombre de Jesucristo. Creo que todavía no ha llegado el momento, y con esto no estoy profetizando, pero creo que todavía no ha llegado el momento en el que nuestras vidas corran peligro por predicar el Evangelio, aunque sea en la calle. Lo máximo que a mí me ha pasado es que alguien pasó por allí y me tiró una piedra por predicar el Evangelio. Pero lo máximo que ha pasado. Todavía no he visto amenazas, no he visto que me hayan querido pegar. Pero hermano, hoy tal y como están las cosas, no sé cuánto tiempo nos quede para poder predicar el Evangelio con libertad. Así que hermano, estamos viviendo un tiempo tranquilo, bastante cómodo. Tenemos prácticamente todo lo que queremos. Pero no sucede así, hermanos, con una gran mayoría de hermanos nuestros que están sufriendo por causa del Evangelio. Y creo que necesitamos orar por ellos,
No sé si ustedes recuerdan, pero hubo una visita de un hermano, se llamaba Mansur, que él nos explicó un poco de cómo tenía que conducirse él en Irán. La persecución más grande que hay ahora mismo en el mundo, hermano, está en Corea del Norte. Y quiero decirte, hermanos, que hay hermanos tuyos y míos que se están preparando para llevar el Evangelio a ese país tan peligroso. Pero ellos saben y tienen mucha conciencia de que le pueden quitar la vida, pero no le van a quitar el alma. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Señor, que tú me des
las palabras oportunas. La unción, Señor, que mi boca sea tu boca, Señor. Que mi palabra sea tu palabra. Que yo pueda, Señor, transmitir, Padre, con toda autoridad y con toda vehemencia, Señor, tu palabra. Señor, que los que están oyéndola, Señor, puedan ser capturados por ti, Señor, y puedan, Dios mío, tomar también, Señor, decisiones, Señor, que trastornen sus propias vidas, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sabed que vosotros seréis aborrecidos de todos. Cualquier persona que predica la palabra de Dios corre riesgos. Quizá nosotros no estamos viendo que esto suceda en medio de nosotros. Pero hoy hay personas que por causa de la palabra del Señor están siendo asesinadas y puestas en la prisión. Creo que en el día de hoy, en el tiempo que vivimos, creo que en esta parte del mundo, creo que Jesús está muy de moda. No es un ser antipático, no es una persona desechable, pero depende del Jesús que tú creas. A veces nosotros creemos que Jesús es aquel genio de la lámpara de Aladino que solamente hace falta frotarlo unas pocas de veces y tú le pides un deseo y Él te lo concede. Jesucristo dijo que seréis aborrecidos de todos. Pondré en enemistad a la madre contra la hija contra la suegra. Bueno, eso no es muy normal, ¿no? Pero el suegro contra el yerno, el hijo contra el padre. Creo, hermanos, que no entendemos bien. Cuando está diciendo esto Jesús, dice la palabra que el que quiera vivir piadosamente, ¿sufrirá qué? Persecución. El Cristo que nosotros predicamos es bastante peluche, bastante cómodo. Jesús dijo, si alguno me sigue, o sea, si alguno toma su cruz y me sigue, también sufrirá por causa del Evangelio. Voy a citar después estos pasajes. El Cristo que nosotros debemos predicar es un Cristo que confronte nuestra vida, confronte nuestra impotencia, confronte nuestra maldad, confronte nuestro pecado. Y hermanos, esto es lo que estaba pasando en estos precisos momentos. Dice que Jesús se hizo notorio. Dice que Jesús se hizo notorio no solamente por lo que él hacía, sino también por causa de aquellos discípulos que había enviado Jesús a la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Así que Jesús era notorio, pero Jesús cuando te confronta deja de ser tu amiguito. Porque lo que no queremos es
que alguien nos esté diciendo cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra maldad. El Señor nos muestra que nuestra decencia, que nuestras mejores obras son ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Él. Así que, hermanos, debemos llegar a la conclusión que no podemos predicar a Cristo sin ninguna consecuencia y tenemos que pagar un precio por predicar de Él a este mundo que está caído. Este mundo está caído. Quizás nosotros nos relacionamos entre hermanos y el día de ayer fue un día espectacular, ¿no? ¿O no? Precioso. Decíamos algunos, ¿no? Si esto es aquí en la tierra, ¿qué no será ya en la gloria, no? Sí, hermano, eso es verdad. Pero cuando tú pasas el umbral de la calle, de la casa, hay todo un mundo contrario. Y ahora se está acuñando una frase, yo la escuché el otro día por primera vez. Esta frase se llama la posverdad. Yo me preguntaba, ¿qué significa eso? La posverdad. ¿Habéis escuchado a alguien esto? ¿No? Porque no veis el programa de Pablo Motos. Eso lo perdí. La posverdad, hermano, tiene que ver con que tú dices algo, aunque sea mentira, pero esa es tu verdad. Así que cualquiera de nosotros podemos decir una verdad a medias, pero esa es tu verdad. Eso está contra las Escrituras. Porque yo creo que existe una verdad. No existen muchas verdades. Existe la verdad. Así que, hermanos, estamos en un tiempo de no mucho peligro por nuestra parte. Pero cualquiera que confronta el pecado y dice a cualquier persona tienes que arrepentirte, reconciliarte con Dios, esa persona no te va a mirar de la misma manera, me parece a mí. ¿Qué fue lo que le envió a decir a sus discípulos allí a esa región de Galilea, a los discípulos que él había enviado? ¿Cuál fue el mensaje que tenía que decirles? Está en el capítulo 6 también. De hace muy pocos días, la semana pasada creo que Israel nos predicó de él. Arrepentidos. Le dio poder, le dio autoridad para echar fuera demonios. Y la verdad es que llegaron con un informe muy favorable. Venían exultantes, ¿no? De ver que los demonios se les sujetaban, de haber hecho tantos milagros, y Jesús les tiene que parar los pies un poco y decirles, hey, no te regocijes tanto de eso, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora Marcos nos está relatando un incidente que pasa entre la comisión y el regreso de los discípulos, que es el pasaje que acabo de leeros. La historia tiene que ver con el rey Herodes. Y creo que hace falta explicar un poquito quién es este rey Herodes, porque hay varios Herodes en la Biblia. El más famoso de ellos, ¿sabéis cuál fue, no?
fue el papá de este Herodes, que se llama Herodes Antipas. Y este Herodes Antipas estaba gobernando la región de Galilea y Perea. El otro Herodes, Felipe, era hermano de este Antipas y de otro que se llamaba Agripa. Así que todo es un gazpacho aquí, ¿no? Sí, y si no lo lees bien, te puedes confundir. Este Herodes Antipas, que fue el hijo de Herodes el Grande, el que hizo matar a los niños cuando vinieron a decirle, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un rey. Y entonces Herodes el Grande dijo, pues decídmelo dónde está, porque yo quiero adorarlo también. Ya sabéis lo que pasó, los magos, los sabios de Oriente, recibiendo la visión, dijo, iros por otro lado porque intentará mataros. Este fue el que hizo asesinar a todos los niños menores de 2 años en el libro de Mateo capítulo 2, verso 16. Este Herodes Antipas era un tetrarca, no era rey. Él quiso conseguir el reinado, pero se lo pidió al César en varias ocasiones, pero él le denegó. Es más, este Herodes Antipas fue exiliado y llevado a Lyon, Francia, porque hizo varias de las suyas. Pero entre ellos, entre la propia familia, había unas disputas impresionantes. Herodes el Grande mató a su propia esposa y a sus 3 hijos. Imagínate, qué familia. Felipe, del cual estamos leyendo aquí que la esposa de él, de Felipe, la había conquistado Herodes Antipas en una visita que hizo a Roma y le quitó la esposa a su propio hermano. Esto es peor que Falcon Crest. Bueno, algunos ni sabéis lo que es eso. El caso, hermanos, que aunque no era rey, él se consideraba rey. Él se daba de que era rey. Y quiero deciros, hermanos, que no hay cosa más perversa que hacer lo que este hombre hizo y en la manera que lo hizo. Hay algo que se destaca de los primeros versículos, del primer versículo que leemos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Me llama mucho la atención, hermanos, que precisamente el nombre de Cristo se hace notorio por la labor que hacen los discípulos. Y quiero destacar varias cosas de esto. En primer lugar, cualquier persona, ministerio, iglesia, pastor, anciano o lo que sea, quiera que su nombre esté por encima del nombre de Jesús, está desvariando. Nuestro tema principal es Cristo, como hemos estado viendo en estos días, solo Cristo
solo Cristo. No hay méritos ningunos en nosotros. Nosotros solamente somos portadores de la gracia de Dios y somos predicadores por un llamamiento santo que Él ha hecho a nuestra vida, pero al final todo resulta para la gloria de Dios, como hemos visto o vimos por lo menos el viernes pasado. Cuando Pedro fue a la puerta de la hermosa en el capítulo 3, él quiso poner el punto sobre la I, porque muchos vinieron corriendo. ¿Recordáis aquel milagro de aquel paralítico que estaba en la puerta de la hermosa? Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y luego vinieron un montón de gente y Pedro se levanta y les dice, ¿por qué ponéis vuestros ojos en nosotros como si nosotros hubiésemos hecho algo? En el capítulo 3, verso 16, dice que, lo voy a leer, Hechos 3, 16, me gusta leer la palabra de Dios cuando la menciono. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. ¿Por quién? Por Cristo, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermano, esa es una de las principales tareas que tiene que hacer el pastor o cualquier persona, ya sea que lleves un grupo pequeño de hogar, tengas un pequeño estudio bíblico, ya sea que prediques en la calle, ya sea que hagas lo que sea, solo a Dios sea la gloria. Tú solamente eres un vaso de barro que Dios está usando para que Él reciba la gloria. Cuando sucede esto, dice que Herodes se quedó maravillado y decía algo espantoso, decía, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Fíjate las creencias. Las locuras de la gente. En primer lugar, Juan el Bautista, en todo su ministerio, no hizo ni un solo milagro. ¿Lo sabéis? Ni un solo milagro. Por lo tanto, no se le podía atribuir a Juan el Bautista los milagros que Jesús hizo. Algunos decían, pues entonces es Elías. Supongo que lo dirían porque como Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo, pensaban que a lo mejor en él los poderes de Elías, ¿verdad?, se estaban encarnando en Jesucristo. Y había otro tipo de personas que decían, bueno, no es Juan el Bautista, no es Elías, pero tiene que ser algún profeta. Estos estaban más centrados, por lo menos. ¿Qué es lo que está a punto de suceder? Capítulo 6, verso número 16, dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Y hermanos, creo que hace falta explicar un poco también esto. He dicho anteriormente que Herodes Antipas visitó Roma y le robó la esposa a su hermanastro. Este hermanastro, Felipe, tenía una hija, que no aparece aquí su nombre, pero Flavio Josefo, en las antigüedades, dice que se llamaba Salomé. Y Salomé es la chica, la jovencita, que danza delante del rey Antipas, Herodes, y le causa una emoción que la vamos a ver un poquito más adelante. Juan el Bautista está poniendo el dedo en la llaga. Le está reprendiendo, aunque él no era judío, pero la ley de Dios es para los judíos y para los no judíos. O sea que la palabra de Dios es para todo el mundo. Y la misma ley que existe para ti, existe para el que no es creyente. O sea que el no creyente no puede decir, como yo no soy cristiano, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no funciona así. Todos nosotros un día nos presentaremos delante de Dios y tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, hermanos, Felipe estaba bien molesto con su hermano, se la había llevado, vivía con él, y lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a Herodes Antipas, también se lo estaba diciendo a Herodías, porque estaban cometiendo el mismo pecado. En el capítulo Levítico, creo que es, capítulo 20, verso 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió y su pecado llevará, morirán sin hijos. Y este es el versículo que quería leeros, el 21. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió y sin hijos será. Así que ellos estaban siendo acusados por Juan el Bautista. Estaban siendo reprendidos por él. Juan confrontó al tetrarca con su pecado y no le doró la píldora diciéndole cualquier otra cosita que le viniera bien a él, sino que le dijo la verdad. Hermanos, cuando estamos comprometidos con la verdad, tenemos que predicar la verdad, aunque a la gente les duela. No te es lícito tenerla. Mire lo que dice las Escrituras. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Así que tenemos un compromiso con la verdad. La verdad no se trafica con ella, no se negocia. La verdad tiene que permanecer. Hermanos, la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a predicar el Evangelio de Jesucristo? Ya que lo que hizo Juan el Bautista provocó la ira de Herodes, pero provocó la ira de Herodías. Versículo 19. Dice que Herodías le acechaba y deseaba matarle. Todo esto, hermano, el diablo lo estaba amasando. Lo estaba amasando y estaba esperando una oportunidad para matar a Juan el Bautista. Así que hubo una diabólica conspiración, pero también hubo una promesa insensata, que es los próximos versículos que vamos a leer. Dice, versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que una persona te escuche de buena gana y luego te mate? Esto aquí algo tiene que haber, ¿no? Detrás. Bueno, lo que hubo detrás fue una mujer perversa. Quiero que tengáis cuidado las mujeres con esto. Una mujer perversa, pero un rey blando. Es el mismo caso de acá con Jezabel. Es el mismo principio. ¿Recordáis? Jezabel, el rey le dice, quiero la viña de Nabot. Y entonces le dijo, ¿recordáis todo esto? Mi viña no se vende. Estos los que han llegado hace 3 años, 4 años no lo entienden. Mi viña no se vende. ¿Pero qué hizo el rey? Se puso triste. Porque no tenía la viña de Nabot. Y entonces le dice la mujer, espérate que yo tengo un plan perfecto. La perversidad, hermano, hace que el ingenio y la maldad se junten para hacer algo tan perverso como llamar a falsos testigos. Y le dijeron, vosotros tenéis que decir que este Nabot ha blasfemado el nombre de Dios y al rey.
Inmediatamente vinieron, lo apedrearon y lo mataron. Y entonces Jezabel tomó la viña de Nabot y se la entregó a su esposo. Y entonces el hombre fue feliz. Hermanos, creo que es serio lo que estamos tratando de comunicar en esta mañana. Un hombre santo, un hombre respetado, justo, inocente, pero que hizo algo que no tenía que haber hecho, que era confrontar al rey. Más vale, hermanos, decir la verdad, ser consecuentes con la verdad, que dorar la píldora a nadie. A veces no nos gusta confrontar a las personas con su propio pecado, pero esa es la labor que nosotros tenemos que hacer, siempre procurando hacerlo con mucha gracia de Dios, pero nunca debemos de poner paños calientes a una persona que está viviendo en pecado y además está condenada por toda la eternidad. La reacción hermanos, fue de Herodías, quiero decir. La reacción de Herodías fue que ella acechaba el momento oportuno para llevar a cabo su plan perfecto para quitarle la vida a Juan el Bautista. Y lo más terrible de esto, hermano, es que una mujer que tiene una hija de 17 años, podría tener, la manipuló. La manipuló para que hiciera lo que ella quería al fin y al cabo. Y aquí, hermanos, tengo que hacer un alto y hacer una aplicación. ¿Cómo estamos viviendo nosotros con relación a nuestros propios hijos? ¿Estamos siendo ejemplo para ellos? ¿Amamos al Señor de tal manera que ellos puedan imitar nuestra conducta, nuestro carácter? ¿Estamos siendo influenciados o influimos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Lo que esta mujer hizo fue perverso. Mandar a una muchachita joven delante de una gran multitud. Dice que había invitado a la fiesta de cumpleaños a los tribunos, a los principales de Galilea, a los militares. Allí había la plana mayor. Y esta mujer hace que su hija dance para un montón de hombres con ojos lujuriosos. Y además a todo esto se le añade que seguramente estaban ya un poquito pasados de copas. No lo dice el texto, pero casi lo podemos entender. A tal grado llegó el asunto, hermanos, que le agradó a Herodes la danza que había hecho Salomé. Y el hombre no tiene ningún reparo al decirle, pídeme lo que quieras.
pídeme la luna. Pídeme lo que quieras. Y no sé, parece que hay ahí un lapsus de tiempo. Dice, y le juró, todo lo que me pidas, te daré. Y se tiró una fanfarronada. Porque él dijo, te doy la mitad de mi reino. ¿Pero qué reino? Si tú no tenías reino. ¿Cómo es posible que tú prometas algo que no tienes? Y él le prometió la mitad del reino, cuando él realmente no era rey, era tetrarca. Hermanos, aunque mostró un alarde de fanfarronería, al final cayó en la trampa. Era débil. Porque vamos a ver, si él le encantaba escuchar a Juan, quedaba extasiado con las cosas que Juan le decía, ¿por qué razón sucumbe ante la presión de su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué ofrece algo que él no tiene? ¿Por qué? Yo quiero pensar que lo hizo por quedar bien delante de los demás. La verdadera hombría, hermanos, no se demuestra en estos casos. Creo que es en el libro del Levítico, capítulo 5, versículo 4 al 6. Y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Qué tenía que haber hecho Herodes? Primero, le prometió algo que no le podía dar. Eso es lo primero. Lo segundo, hermanos, es que no hay nada de malo cuando tú sabes que te están pidiendo algo que es perverso y malo. No estaba Herodes a la altura que debía haber estado. No estuvo Herodes a la altura que tenía que haber estado, porque él tenía que haber dicho, mira, Salomé, lo que acabas de pedir no me pertenece a mí, no está dentro de mi reino, no te lo puedo dar. Por lo tanto, ahí hubiese zanjado el tema. Pero por temor al hombre, por temor a lo que dijeran los demás, porque cambiaran la opinión de las personas que estaban allí alrededor. Estoy recordando el caso también del libro de Esther, cuando el rey Asuero le prometió también, te daré la mitad de mi reino. Bueno, hacer promesas que no somos capaces de cumplir, mejor no hacerlas. Y si las hacemos, tendremos que arrepentirnos, porque no somos capaces de cumplirlas. Bien.
quiero terminar con 3 o 4 aplicaciones de este pasaje. La primera de ellas, hermano, el poder del pecado, el poder seductor del pecado, no solamente ha afectado a Herodes, a Herodías, a Salomé. Fueron seducidos por su pecado y por su maldad. Por lo tanto, hermanos, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. A veces estamos en sitios, escuchamos conversaciones, participamos de algunas cosas que no glorifican a Dios. Vemos cosas en internet que no glorifican a Dios. No juguemos con el pecado. La segunda cosa que quiero decir, hermanos, aplicación del pasaje, es que el evangelio de Dios siempre va a ser ofensivo. Siempre. Quiero decirte, ya seas creyente o no, no importa si eres creyente o no lo eres creyente, todos nosotros podemos jugar con el pecado y podemos hacer que el pecado nos atrape. Quiero decirte en esta mañana que tú no puedes solo luchar contra el pecado. El pecado es más fuerte que tú. Es por eso que tú necesitas una gracia de Dios para vencer al pecado y las tentaciones. No podemos pensar que esto no nos va a afectar a nosotros. Hermanos, nosotros tenemos raíz todavía hay residuos de pecado en cada uno de nosotros. Todavía tenemos que luchar contra nuestro orgullo, con nuestra impaciencia, con nuestra crítica. Y no podemos pensar que esto no nos puede afectar a nosotros. Nos afecta exactamente igual. Mira cómo nos afecta. Me tiemblan las piernas. Pero nos afecta porque cuando nosotros somos confrontados con algún pecado o alguna actitud o cualquier cosa, si alguien viene a amonestarnos, pon tu mano en el corazón y piensa si tú le das las gracias a ese hermano por haberte amonestado y haberte corregido. ¿Está claro el planteamiento? Normalmente lo que hacemos es justificarnos, sacamos las uñas, hacemos un vacío, no hablamos con la persona, le damos la espalda. Si ella viene por aquí, yo me voy por allí. Y eso nos afecta a todos. Yo todavía no he visto a nadie que diga, hermano, muchas gracias por lo que me has dicho. Te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco.
Reaccionamos, hermano. Reaccionamos cuando somos amonestados por nuestra conducta, por nuestra actitud. Solemos responder con amabilidad a veces, pero no le damos la gracia por hacernos ver algo defectuoso de nuestro carácter o de nuestro mal comportamiento. Normalmente reaccionamos con desprecio, hacemos el vacío, dejamos de hablar con la persona que nos ha amonestado, o levantas tu mano negando la gracia de Dios, levantas tus manos negando la gracia de Dios a la cual tú dices que crees. Es verdad, hermanos, que este trabajo de confrontar no le gusta a nadie. ¿A quién le gusta? A algunos les gustan menos que a otros. Pero, hermanos, si Juan no le hubiese dicho a Herodes Antipas, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, vamos a suponer que él hubiese dicho, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y este hombre se hubiese arrepentido. Vamos a suponerlo. ¿Qué hubiese conseguido Juan el Bautista? Librar su alma del infierno. Pero, como ellos no hicieron caso, hicieron oídos sordos a la amonestación de Juan el Bautista, hoy Herodías, Herodes, Salomé están en el infierno. Pero no solamente están en el infierno, sino que estarán recordando aquellas palabras que Juan el Bautista les dijo por toda la eternidad. Por lo tanto, hermano, es una responsabilidad grande tener que confrontar el pecado, la maldad. No es fácil, pero es necesario que lo hagamos. A veces a nosotros se nos ha dicho, vosotros es que cuando predicáis desde la caja roja sois demasiado directos contra el pecado. ¿Por qué no rebajáis el tono? ¿Por qué no lo decís de otra manera? Yo creo, hermanos, que podríamos cambiar el tono, podríamos hacerlo de otra manera, pero que al final es tener que confrontar a la persona con su propio pecado. Y nosotros lo decimos abiertamente. Hablamos de arrepentimiento, que eso casi nunca se habla hoy ya en las iglesias. Arrepentimiento. Hermano, arrepentimiento y fe, que es lo único que te puede reconciliar con Dios. Si tú te arrepientes de tus pecados, te reconcilias con Dios, entonces tendrás vida eterna. Pero si tú todavía permaneces en tu pecado, si tú todavía te mantienes ahí y no le das la espalda a eso, hermano, quiero decirte que corres grave peligro de sufrir la muerte eterna, condenación eterna. Necesitamos, hermanos, humillarnos delante de la presencia de Dios. Poner, hermano, el Evangelio en la correcta perspectiva de Dios. El Evangelio, hermano, contiene dos cosas importantes. Una es la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia, hermano, es que Dios está airado contigo todos los días. Pero que Él,
envió a Jesucristo para que la ira que Dios tenía que derramar sobre ti, Él la derramó sobre su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la buena noticia tiene dos caras. Una es mala, porque si no te arrepientes, sufrirás la eterna condenación. Pero si te arrepientes y crees, entonces serás reconciliado con Dios y tendrás paz con Dios. Es necesario, hermanos, predicar el Evangelio con la gracia de Dios, con la unción de Dios también. Pero también, hermanos, necesitamos predicarnos a nosotros el Evangelio. Tercera aplicación. Quiero decirte, hermanos, que Dios es el Dios de tu vida. El Señor es el Señor de nuestra vida. Fue Dios quien mandó a Juan el Bautista a predicar el Evangelio a Herodes Antipas. Y Dios sabía. ¿O tú crees que Dios le cogió de sorpresa? Dios sabía que a Juan le iban a cortar la cabeza. ¿Quién fue quien le ordenó a Juan el Bautista predicar ese evangelio? Por lo tanto, Dios sabía. Nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de media hora, pero Dios lo sabe. La cuarta cosa que quiero decir, hermanos, cuarta aplicación de este pasaje es que el Evangelio de Dios es imparable. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero ¿cesó la obra de Dios? En los países, hermanos, donde está habiendo tanta persecución por cada cristiano que matan, no sé cómo se las apaña Dios, pero es como si una bomba de átomos se multiplicase. El Evangelio de Dios es imparable. El Señor lo dijo de esta manera: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos parte de algo que Dios está queriendo hacer. Y cada uno de los que estamos aquí somos responsables de que este evangelio del reino sea predicado ahí fuera, donde quiera que estés, ya sea cosiendo en una casa, haciendo las labores, en una oficina, siendo militar, como se nos dijo ayer. En cualquier momento, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, el evangelio del reino tiene que ser predicado. Y Dios ha depositado eso, hermanos, en nuestras manos. Él ha puesto sobre nosotros la responsabilidad. ¿Qué fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos? Id. La pregunta que yo tengo que haceros es, ¿qué parte del id no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes del id? Id y predicad el evangelio. ¿A quién? A los musulmanes también, ¿no? A los chinos, a los indios. El evangelio, hermano, es para todos. Y te voy a decir algo, hermano.
Si tú no lo haces, Dios es capaz de levantar las piedras para que se haga. Si Dios no lo hace contigo, lo hará con otro. Pero no podremos justificarnos delante de Dios. Señor, danos citas divinas. ¿Qué significa eso? Personas que a lo mejor nos encontramos de forma fortuita y le podemos predicar el Evangelio. Hermanos, por lo tanto, quiero deciros que el Evangelio de Dios es imparable. Que las puertas del infierno no van a prevalecer. Que el diablo y sus demonios tienen el tiempo contado. Que Él en breve pondrá bajo nuestros pies a Satanás, dice la palabra. Pero mientras tanto, hermano, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda liberalidad. Quiera Dios, hermano, este mensaje o esta porción de las Escrituras nos haga pensar en lo perverso que está el mundo, lo malo que está el mundo, pero que Dios siempre se ha levantado un grupo. Cuando Elías le dijo, Señor, solo yo he quedado y mira, me quieren matar. Y entonces Dios le responde a Elías, yo me he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de los Baales. Dios siempre se va a guardar un remanente. Hermanos, la iglesia de Dios necesita ser renovada, lo estuvimos escuchando ayer, pero yo necesito ser renovado. Mi pasión por las almas tiene que ser renovada, mi compromiso con el Señor tiene que ser renovado. Yo no puedo venir solamente el domingo al culto y quedarme satisfecho, comido por toda la semana. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu estado, no lo sé. Pero yo sí sé algo, hermanos. Es que cuanto menos das, menos tienes. A más, más. A menos, menos. Hoy no tengo ganas de ir al culto. No te preocupes, que la semana que viene va a tener menos ganas. Es que ahora está lloviendo. Muy bien, la semana que viene va a llover el doble. Pero hermano, eso no te excusa. No te excusa. Y delante de Dios, hermano, estamos todos los días de nuestra vida. Corandeo, ¿no? Corandeo. Vivimos delante de Dios. Vive Dios en cuya presencia yo estoy. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, su favor, sobre todo aquellos que tienen corazón perfecto para con Dios. Los ojos de Jehová están contemplando. Y a Él no le podemos engañar, por supuesto. Así que os dejo, hermanos, con estas verdades. Espero que haya producido en ti alguna incomodidad. Que no salgas de aquí diciendo, ¡uy, qué bonito! No quiero eso. Quiero que digas, qué incómodo me siento. Qué incómodo me siento. Qué mal me encuentro. Qué situación más embarazosa estoy viviendo ahora. Porque si tú no lo haces, las piedras lo harán. Y será una gran vergüenza para ti y para mí ver una piedra
hablando y comunicando el Evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, una vez más reconocemos que dependemos de ti, de tu gracia, de tu favor. Señor, pedimos ahora que la palabra sea como una espada de dos filos que penetre a lo más profundo de nuestro corazón, que realmente nos haga meditar en estas cosas, en estas verdades, y que, Dios mío, tú nos incomodes. Incomódanos, Señor. Padre, no queremos relajarnos, no queremos estar relajados, tranquilos. Queremos que tú nos inquietes, Señor. Que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Que se extienda el Evangelio por toda la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.